muchísimas gracias a todos por acompañarnos. Por respeto al tiempo del profesor y al tiempo de todos ustedes que se conectaron a tiempo, pues vamos a dar inicio a nuestro After Business, donde vamos a tener una plática muy interesante por parte del profesor Rafael López Márquez, que nos va a hablar de las disrupciones a las cadenas de suministro a nivel global. Y justamente me estaba diciendo que pues en las últimas 48 horas se han suscitado ciertos cambios muy interesantes de los cuales nos va a platicar. Pero antes de dar inicio, cederle el micrófono al profesor López, les voy a platicar un poquito para quienes no lo conozcan. El profesor Rafael, bueno, él es un experto en todo el tema de logística y manufactura, con una trayectoria de más de 30 años trabajando para empresas transnacionales, sobre todo americanas y alemanas, dentro de la industria terminal, automotriz y de proveedores. Tiene una exitosa trayectoria en cargos directivos en logística y como director de planta de manufactura, así como un sólido expertise en las áreas de manufactura, calidad e ingeniería. Fue director de logística en Ford y ahí lideró operaciones de 6 plantas, las 6 de manera simultánea, así como la planeación y lanzamiento de nuevos modelos y nuevos sites de manufactura. Como director de planta, tuvo experiencias muy exitosas en el lanzamiento de más plantas. Fue el primer director de manufactura mexicano en Gela, obteniendo exposición y reconocimiento internacional dentro del grupo. El profesor López actualmente es director general en Cleaver Brooks en México, la cual es una empresa transnacional dedicada a la manufactura de equipos de soluciones térmicas para la industria. Y desde el año 2020 es profesor aquí en posgrados dentro de la Facultad de Ingeniería. Él es reconocido por su conocimiento de la industria, habiendo fungido como instructor y mentor de directores de manufactura, gerentes de planta y cientos de operarios. A lo largo de su carrera ha generado relaciones de colaboración de negocios muy valiosas que incluyen el haber trabajado primordialmente para Ford Motor Company, Automotive Lighting, Gela, Associated Springs y Goodyear, teniendo como clientes algunas de las empresas de mayor exigencia automotriz como General Motors, Volkswagen, Mercedes, BMW, Nissan, Chrysler y obviamente la misma Ford. También ha generado valor con muchas otras empresas de proveeduría automotriz y empresas del ramo logístico que incluyen DHL, Schnelk, TUM, Transportes Frontera, Larmex y JP Morgan en su división de servicios aduanales, entre muchos otros. El profesor Rafael es ingeniero industrial por la Universidad La Salle, con estudio de posgrado en calidad, finanzas y estadística en el Tecnológico de Monterrey, y ha recibido entrenamientos en diversas disciplinas en Estados Unidos y Europa. Y importante mencionar que en los últimos 5 años ha sido ponente de congresos de logística globales, de Automotive Logistics y algunos otros. Entonces, pues bueno, como podrán ver, tiene una trayectoria larguísima y muy interesante, y si hay alguien que sabe de estos temas de la manufactura y de todos los cambios que se están dando, pues es el profesor Rafael, al cual, profesor, le doy la más cordial bienvenida y todo nuestro agradecimiento por estar ahorita, por estar con nosotros en esta plática de After Business, y pues le cedo el micrófono para que pueda hacernos su presentación. Adelante, profesor. Muy bien, muchas gracias, licenciada, a sus órdenes. Gracias por la invitación a este After Business. No sé si pueden ver mi pantalla. Todavía no. Ok, denme un segundo, porfa. Sí. Según yo, ahí la deben ver, ¿correcto? No, todavía no. A ver. Hace rato sí se veía. Lo que pasa es que como empezaron a poner las postales de la facultad, Sí. entonces hay que volver a compartir la pantalla. No sé si ahí se vea, licenciada. ¿No? No, todavía no.
Ah, ya está empezando. ¿Ya? Listo, ya se ve la pantalla. ¿Listo? Ok. Ahí deben estar viendo una lámina que dice cadenas de suministro, disrupciones a nivel global. Correcto, ya se ve. Perfecto. Perfecto. Bueno, gracias nuevamente a la universidad y a la Facultad de Ingeniería por la invitación a este After Business. Yo les voy a hablar de lo que son las cadenas de suministro y qué disrupciones a nivel global hemos tenido últimamente. La agenda de la plática es básicamente qué son las cadenas de suministro, una introducción, y hay muchos especialistas que ya le llaman a esta época la era de la disrupción a las cadenas de suministro. Vamos a ver por qué. Vamos a ver qué factores han impactado últimamente o están impactando a las cadenas de suministro. Y lo más importante, o sea, ¿qué podemos hacer para incrementar la resiliencia o el asegurarnos que la cadena de suministro pueda seguir operando bajo los impactos que está sufriendo? Como parte fundamental y muy actual, vamos a hablar de la escasez de microchips y qué acciones de mitigación hay al respecto. Bueno, básicamente una cadena de suministro. Yo me imagino que todo el auditorio está familiarizado con lo que es, y decimos que una cadena de suministro es un conjunto de actividades, instalaciones y medios de distribución necesarios para llevar a cabo el proceso de venta de un producto en su totalidad, cumpliendo tiempos requeridos y maximizando la utilidad de la empresa. ¿Qué incluye la cadena de suministro? En su sentido más amplio es la búsqueda de materias primas, la selección de proveedores, los procesos de transformación o de manufactura, fabricación, el transporte y la entrega al consumidor final. En esta lámina explicamos rápidamente cómo han evolucionado las cadenas de suministro. El término de cadena de suministro se empezó a utilizar en la industria en los años de 1960. Ahí podemos ver que tenemos una etapa 1 de las cadenas de suministro, que básicamente están enfocadas en lo que era el almacenamiento o el warehousing y la transformación. La gerencia estaba enfocada básicamente en lo que era la operación, el performance o la medición de ciertos indicadores y lograr eficiencias. La estructura estaba diseñada en esa época o en ese tiempo como funciones descentralizadas. Podemos ver en el año 2000 empezó ya lo que es la incorporación de términos de Lean Manufacturing a lo que es las cadenas de suministro. A partir del año 2000 hay empresas que manejan lo que es el Lean Supply Chain Management. Entonces aquí vemos en qué está enfocado el management, básicamente en Internet, en incrementar el e-business, el e-marketing y la sincronización de la cadena de suministro. La organización, ¿cómo está enfocada? Enfocada en canales de red, de networking, a través de páginas de internet e intercambios y agilidad y escalabilidad. Intercambios tanto de información como de bienes o de servicios. Aquí en este diagrama lo que quiero yo lo que quiero mostrar es que los factores que han causado interrupción a las cadenas de suministro, podemos ver que han sido acumulativos. O sea, primero en 2020 tuvimos el COVID. En el año de 2021, a partir de enero del 2021 empezó la crisis del acero
En 2021, a mitad del año de 2021, empezó la crisis de microchips y últimamente, hace 7 días, empezó lo que es la crisis de Ucrania con la invasión de Rusia a, a Ucrania. Entonces, básicamente el esquema, teníamos ya el COVID, llegó la crisis del acero, aunque no habíamos salido del COVID. Teníamos la crisis del COVID, la crisis del acero, llegó la crisis de los microchips y encima de todos estos eventos, que quizá el COVID quizá vayamos de salida, como dicen algunos especialistas, la crisis del acero también empezó a ser mitigada. Los microchips estaban en todo su apogeo y encima de todos estos factores llega la crisis de Ucrania. ¿Qué reacciones ha habido con cada uno de estos factores? En el caso del COVID, lo primero que hubo, si se acuerdan ustedes, tuvimos el aislamiento de las personas, o sea, hubo cierres de plantas de manufactura, hubo cierres de transportación, etcétera, etcétera, lo cual motivó al mismo tiempo una reducción de la producción y consecuentemente un retraso en el abastecimiento. Vino la crisis del acero también. ¿Qué pasó? Hubo escasez a corto plazo de diferentes tipos de acero y luego vino, sí había acero en las calidades o con las cualidades que necesitábamos, los diferentes tipos, pero con un incremento increíble. Entonces aquí pueden ver ustedes en la gráfica, pueden ver el precio. Tengo los precios desde enero de 2018 hasta el 2020 y pueden ver cómo se ha incrementado, ¿no? Entonces, si comparamos la última fecha que tenemos del 19, julio, en enero del 20 andábamos con un precio de 19 pesos por kilogramo de acero. Básicamente este precio es de placa de un acero SA 516, y como les decía, varía un poco el precio dependiendo de las calidades del acero. Pero vean a cómo llegamos en noviembre septiembre del 21. Llegamos de 19 pesos por kilogramo a 39 pesos por kilogramo. Ya había empezado a bajar el acero. Aquí, si ven ustedes, ya tenemos, en enero ya traíamos un precio de 35. Es una baja de aproximadamente un 11, un 12% contra el precio que traíamos al cierre de 2021. La crisis del acero la crisis del acero y del COVID motivaron alza en diferentes commodities, en el acero, en el aluminio, en el cobre, en todo lo que es espumados, hules, piel y el petróleo en crudo. Básicamente, este análisis lo hizo, está publicado en una revista que es el Automotive Logistics, es una publicación inglesa, y en el mes de enero hicieron ellos un estudio con gentes especializadas de la revista, junto con Maersk, que es una compañía, más que una naviera, es una compañía que tiene servicios logísticos integrados. Entonces, este estudio va enfocado principalmente a la industria automotriz, pero aquí pueden ver, por ejemplo, el precio del acero, los incrementos que hubo, el aluminio un 62%, el cobre un 50%, todo lo que es hules, que se usa para las llantas, para mangueras, para sellos, tuvo un incremento mayor al 100%, lo que es piel usada para los paneles de instrumento, los tableros, los asientos, 30%, y el petróleo en crudo que se usa para todo lo que es lubricantes, petroquímicos, etcétera, un 70%. Entonces, digamos que estos efectos los llevábamos hasta mitad del año pasado. El costo de la transportación marítima
no sé si algunos de ustedes tuvieron oportunidad de ver, hubo puertos congestionados por el alza de precios. Esto es el precio, cómo se ha movido el precio de un contenedor marítimo de 40 pies de septiembre del 19. Vean nada más la gráfica cómo está a septiembre del 21. O sea, en 2 años tenemos un incremento de un 400%, ¿no? De menos de 2,000 llegamos a más de 10,000 dólares por contenedor. Básicamente, ¿qué acciones de mitigación se habían implementado a raíz del COVID y a raíz de las crisis del acero? Todo lo que las compañías se enfocaron básicamente en tener mejor visibilidad a través de los proveedores y la red de transporte. O sea, hubo una intención de combinar la tecnología y todas las entradas de los proveedores, de todas las ubicaciones, todas las plantas y transportes involucrados en los bienes que se distribuían. Se intentó también aprovechar e integrar todos los datos logísticos en tiempo real y capacidad para identificar la potencial creación de inventarios estratégicos o buffers críticos y también la utilización de transportes alternativos. Se recomendó establecer 2 canales de distribución logístico, involucrando la planeación de los ítems por prioridad y tener un flujo más estable. O sea, qué componentes o qué bienes me conviene tener un alto inventario por la ubicación de la planta, por el sourcing, y de alguna manera esto disminuyó todo lo que era las entregas justo a tiempo y secuenciados en algunas plantas. Se procuró también mantener la estrategia de la red de almacenamientos e inventario intermedio para todo lo que son, para las plantas de logística y distribución. O sea, no nada más tener inventario al inicio y al final de la cadena de logística, sino tener un inventario intermedio donde hiciera sentido. Aquí también se planteó el construir una relación más profunda entre fabricantes y proveedores logísticos, de manera de que soportaran las decisiones de ventas y planear acciones estratégicas en todas las operaciones y que soportaran también la toma de decisiones a largo plazo de compras y manufactura. O sea, esto lo podríamos resumir en una relación no al corto plazo, sino más largo plazo, y una relación de negocios que implicaba el partir tanto decisiones estratégicas como información en el día a día. Otra cosa que resultó a raíz de la crisis de COVID, la crisis del acero, fue el asignar factores a los bienes transportados. Aquí decimos factorizar la logística y las consideraciones de inventario a la ingeniería de piezas y productos, por ejemplo, tener una menor variabilidad y complejidad pueden reducir los requerimientos de inventarios y envío. O sea, básicamente esto es, si nada más tengo espacio para transportar X bien, qué bien me conviene transportar, ¿no? Y nos referimos aquí a la ingeniería porque empezó ya el análisis de que ya no puedo tener en un producto, llámese vehículo, llámese un equipo industrial, quizá no puedo tener todas las opciones, pero qué opciones sí debo tener como mandatorias, ¿no? Entonces, básicamente a esto se refiere la factorización de la logística. Entonces, hasta ahí vamos muy bien. Había habido algo que conviene mencionar después de la crisis del COVID y de la crisis del acero, hubo mucho enfoque en hacer las cadenas de suministro más cortas. Y eso implicaba también el tener
más plantas de sourcing y no depender de una sola. Hubo un autor que comentaba y decía, ok, la economía a gran escala es muy buena, puedes tener una sola planta de manufactura en Asia y que te traiga los bienes a América, y el factor de escalabilidad o la escala en el precio puede ser muy conveniente. Entonces esta persona dijo, pues ahora el reto es que hagas una facilidad de manufactura adicional con los mismos costos de manufactura que tienes ahorita en una planta, ¿no? Entonces, básicamente ese fue el enfoque, reducir complejidad y reducir las cadenas de suministro en su longitud y en su complejidad. Entonces, en eso estábamos, muchas empresas estábamos peleando con el COVID, con el cierre de plantas por gente incapacitada, enferma, batallando con los precios y la disponibilidad del acero, y llegó la crisis de los microchips. Un microchip, de una manera muy explicada, de una manera sencilla, yo no soy experto en electrónica o en microchips, pero básicamente es una pastilla muy delgada con millones de dispositivos microelectrónicos que están interconectados entre sí para proporcionar funciones muy especializadas. Esto es lo que empezamos a conocer hace algunos años, 20 o 30 años, como los circuitos integrados. De ahí empezó a emigrar el tipo de procesadores y controladores, y ahora tenemos una gran complejidad en lo que es microchips. El microchips, para fabricarlo, es una tecnología muy especializada. Las plantas que los producen, el hecho de construir una planta y los equipos que se requieren para la fabricación del microchip son de alto costo, y igualmente el proceso de fabricación no es un commodity de bajo costo, sino todo lo contrario. Por otro lado, una planta de manufactura lleva un tiempo de microchips, lleva un tiempo de construcción de 2 a 3 años. Aquí, habiendo visto esto, ¿cuál es el origen de la crisis de los microchips? Con el COVID hubo una mayor demanda, se juntaron dos cosas. Hubo mucha gente que empezó a trabajar vía remota, el home office, por ejemplo, gente trabajando en facilidades remotas o dejando de transportarse de una planta a otra, y hubo un incremento en la demanda de computadoras, de pantallas, de consolas de microjuegos, teléfonos, etcétera. Por otro lado, las plantas manufactureras de microchips se vieron afectadas por el COVID, entonces hubo cierres y se juntaron las dos cosas. O sea, se juntó el alza en la demanda por el COVID. Los usuarios demandaron más bienes que conllevaban el uso de microchips, y por el otro lado, las plantas de manufactura se enfrentaron a las restricciones del COVID y cerraron. Esto dio como resultante la crisis que conocemos de que no hay microchips. Hay otra cosa muy interesante en el caso de los microchips. La producción de los microchips se concentra el 66% en la región de Asia-Pacífico. Tenemos una manufacturera que es Intel, es americana, Samsung, que es surcoreana, y la TSMC, que es taiwanesa, Taiwan Semiconductor Manufacturing. Entonces, es un panorama de la situación de los microchips. Aquí pueden ver ustedes la pérdida de vehículos motivada por la escasez de los microchips o de los chips. Si sumamos todo esto a través de los diferentes meses del año 2021, esto nos da una pérdida aproximada para todas las marcas de alrededor de 10 millones de vehículos. O sea, imagínense lo que es básicamente en qué ha afectado la crisis de los microchips.
ha afectado una pérdida potencial de 10 millones de unidades en 2021. Esto es similar a los impactos por bloqueos y cierres de producción del COVID. Ha aumentado en 400% el precio de envío marítimo de un contenedor de 40 pies, como vimos en la gráfica anterior, a partir de septiembre de 19 a septiembre de 2021. Y incrementó también el costo por unidad producida o entregada en un 5 a un 20% por costos logísticos. Aquí hay una declaratoria de un hombre que trabaja en el grupo Renault, señor Jean-François Sals. Dice, las actividades de suministro están experimentando una revolución, llegando al corazón de los negocios, en tanto que las compañías entienden apenas qué es lo que está realmente en juego. O sea, básicamente estamos sufriendo efectos en las cadenas de suministro que todavía no alcanzamos a entender y no logramos predecir en qué van a terminar. Y siendo un commodity estratégico, los microchips, adicionales a las medidas que les había yo comentado, estrategias de mitigación por el COVID, por crisis del acero, ya hay unas específicas que funcionan para lo que es los microchips. Una que comentamos anteriormente es la priorización de los artículos. Las compañías están enfocando en el alto valor y no en el volumen. O sea, darle prioridad a un vehículo o a un artículo que tiene alto margen. Apple, por ejemplo, ha afectado también todo lo que son teléfonos, redujo la producción del iPad e incrementó el iPhone 3 para incrementar el iPhone 13. También se ha analizado la reducción de uso de microchips, o sea, fabricantes de todos los artículos que llevan chips han bajado el uso de los microchips, o sea, la cantidad de microchips utilizados. Y les puedo comentar, aquí decimos el uso temporal de sistemas más simples para el posterior retrofit. ¿Qué quiere decir esto? Les comentaba a la licenciada Susana, yo ahorita estoy laborando en una empresa que hace sistemas de generación de vapor para la industria. Esos equipos llevan un controlador electrónico que nos da una simulación de todo el comportamiento del equipo. O sea, ustedes pueden ver en una pantalla, es un controlador que le llamamos el Hawk, el halcón, y ustedes pueden ver todo el performance del equipo, cuánto combustible tiene, cómo está la eficiencia de quemado del combustible, cómo está la eficiencia de la generación del vapor, etcétera, etcétera. Todo eso lo hacemos a través de microchips. Bueno, ante la escasez de microchips, lo que estamos haciendo, hay en desarrollo un controlador o un procesador más rudimentario, pero del cual sí podemos conseguir los PLCs, menos problema que los complejos que utilizamos normalmente. Y más aún, adicional a esa estrategia que está en desarrollo, estamos volviendo a entregar los equipos como se entregábamos hace 20 o 30 años. O sea, con una manera, el equipo es funcional, cubre las necesidades del cliente, cubre todo, pero requiere más vigilancia, requiere más del contacto o de la supervisión del hombre para poder operar en óptimas condiciones. Pero ante un cliente que tiene la necesidad urgente, los equipos de los que yo les hablo son usados por industria automotriz, industria farmacéutica, industria de alimentos, industria de bebidas, industria química, pinturas. O sea, hay una gran cantidad de procesos que requieren la generación y aplicación del vapor en sus procesos. Estamos haciendo eso.
Contratos a mayor plazo, pago anticipados, por ejemplo, Tesla, sabemos que paga en avance a la fabricación, o sea, eso es algo que no se había visto. O sea, estarle pagando a un proveedor por anticipado el surtimiento de componentes. Apple, por ejemplo, pagó en avance 13 meses por sus chips. ¿Qué otra estrategia ha habido o ha resultado por la crisis de los microchips? Una mayor integración vertical. ¿Qué significa esto? Que las empresas consumidoras quieren tener un control más directo sobre los contratos para asegurar el abastecimiento. En algunos casos hay asociaciones de usuarios o de consumidores de microchips con las fábricas manufactureras de microchips. Por ejemplo, Tesla busca construir una fábrica de microchips propia. TSMC, Taiwán, ya no me acuerdo cuál era el nombre, la que mencionamos hace 2 slides, en Taiwán, está construyendo una planta en Arizona que tiene un valor de $12,000 millones. Esta planta va a estar en operación en el año de 2023, mediados, y está analizando la potencial construcción de una planta en Japón en coinversión con Sony de $7,000 millones. Entonces vean la gravedad de lo que son los microchips, la crisis de los microchips. Ahora, le decía yo a la licenciada Susana, yo ya tenía mi presentación toda lista y empezó a llegar información por la crisis de Ucrania. ¿Qué ha pasado o qué va a pasar o qué ya está pasando con la crisis de Ucrania referente a microchips? Bueno, la Cámara Internacional de Comercio en Europa ya advirtió de impactos a la producción manufacturera y a otras plantas industriales por la crisis de semiconductores. O sea, va a haber una escasez de semiconductores, lo cual va a afectar a vehículos y quizás a la industria farmacéutica, fabricante de medicinas. ¿Por qué esta afectación? Aquí lo podemos ver en este punto. Ucrania tiene una producción de alto contenido o de alta necesidad para la fabricación de conductores, de semiconductores. Tiene una gran producción de paladio, que es un metal usado en los semiconductores, y de platino. Y por otro lado, el gas neón, que es usado en los láseres que se utilizan para el diseño de los microchips. La mitad del gas neón, el 55% de ese gas neón utilizado en la industria de los microchips, proviene de Ucrania. Entonces, muy probablemente la crisis de microchips se va a agravar. La Organización Mundial de Comercio, la OMC, tiene un barómetro de comercio de bienes y ya había indicado que al cierre de 2021 la crisis a las cadenas de suministro se había reducido o había mejorado el flujo global de mercancías. Esto era al cierre de 2021. Estamos hablando de hace 60 días, no más de 90 días. Sin embargo, ya vimos ahorita, la situación actual que este mismo organismo comenta es de deterioro. Aquí les había dicho, Ucrania suministra el 50%, no es mayor al 90% del gas neón de grado semiconductor que utiliza Estados Unidos. Ok, es correcto. A nivel global el 50% y el 90% del gas que utiliza Estados Unidos como semiconductor en los microchips. Rusia, Sudáfrica proveen el 33% de la demanda mundial de paladio. Aquí JP Morgan dice que Intel, que es una de las 3 grandes manufactureras de gas neón,
obtiene este bien o este componente, el 50% lo obtiene de Europa del Este, básicamente Ucrania. Aquí también esta declaración de la secretaria de Comercio de Estados Unidos, Gina Raimondo, el mes pasado, o sea, en enero, declaró que el inventario de microchips había caído de 40 días en 2019 a menos de 5 días en el 2022. Entonces, básicamente, estas son las crisis a las que se está enfrentando últimamente las cadenas de suministro a nivel global, y por eso les decía yo que hay autores que ya marcan como la era de disrupción de las crisis. Ahora, en las últimas 24 horas, algo importante. Por la crisis de Ucrania, Toyota a partir del día de hoy tiene una planta de ensamble de vehículos en San Petersburgo que emplea a 2,600 personas. Esa planta está cerrada. DHL suspendió ya toda la transportación hacia Rusia. Apple detiene la venta del iPhone en Rusia. ExxonMobil, que tiene operaciones y tiene un proyecto multibillonario de petróleo y gas en Rusia, anuncia que lo va a parar y no invertirá más. Entonces, Volkswagen ya paró su planta más grande de vehículos en Alemania. Es una planta que está en Wolfsburg y está parada ya porque ya tiene falta de componentes. Entonces, todo esto es de las últimas 24 horas por las crisis que acabamos de comentar. Entonces, esa sería un sumario rápido de a qué se están incrementando las cadenas de suministro últimamente y actualmente. Ahora sí, esto está ocurriendo ahorita. Y desafortunadamente, en adición, obviamente lo más grave es la crisis humanitaria que hay en Ucrania, y esto va a traer unos efectos, algo que se conoce en las cadenas de suministro como el efecto látigo, que todavía no alcanzamos a globalizar. Esa sería mi presentación. Muchas gracias y estoy abierto a cualquier comentario o pregunta, licenciada Susana. Muchas gracias, profesor. Muchísimas gracias por esta plática tan interesante y tan actual, pues con todo lo que está pasando alrededor del mundo. Y pues ahora tengo una pregunta que me llegó justamente al correo y con esa arrancamos. Para los que quieran hacer preguntas, les podemos abrir está abierto el chat para que puedan, poner por ahí sus preguntas. Entonces, la primera pregunta, profesor, dice, la hace Oscar Gama y pregunta, ¿la escasez de contenedores se sabe cuándo se estima que se vaya a normalizar y cuál es la verdadera causa de la escasez? ¿Por qué no fabrican más para estabilizar la situación? Bueno, es un problema muy complejo y se dio también de una manera súbita y rápida. Entonces, el fabricar contenedores requiere una gran inversión y el problema es que los contenedores estaban llenos. Imagínense ustedes un barco, saturamos los barcos, pero los barcos no pueden zarpar porque no hay combustible, porque no hay tripulación, etcétera. Entonces ya ahí hacemos el primer cuello de botella. Transportamos del origen al destino los contenedores, pero vuelve a pasar lo mismo. No hay descarga, no hay tripulación, no hay transportación en ferrocarril, etcétera, etcétera, ¿no? Incluso, no sé, aquí, eso no ha sido por el COVID, pero no sé, nos pasa mucho en Lázaro Cárdenas, en el puerto de Lázaro Cárdenas, porque ahí hay un grupo de profesores que constantemente hay un poblado que se llama Calzoncin, donde pasa el tren, el Kansas City Southern, que recibe material
recibe acero, recibe vehículos, recibe una gran cantidad de artículos en el puerto de Lázaro Cárdenas y ustedes han visto que se satura, ¿no? Entonces, el problema, el problema se origina cuando en la cadena de suministro algo no funciona. Es igual que una línea de producción. Imagínense una línea de producción que tiene 100 operaciones distintas. De momento no tenemos a los operadores que están en la punta de la línea y esa operación no la hacemos. ¿Qué va a pasar? Para toda la línea hacia atrás, ¿no? Entonces es un efecto similar, acumulativo, y se estaba ya resolviendo a pesar de los grandes costos, del puerto de Los Ángeles y el puerto de Los Ángeles en el oeste de Estados Unidos y el de Jacksonville en el este, estuvieron saturados y últimamente ya estaban fluyendo mejor, ¿no? Por ahí también el presidente Biden anunció que va a tomar medidas porque lo que pasó con las compañías navieras fue un abuso, ¿no? Eso de esa subida de precios, dice que es inaceptable y que van a tomar medidas regulatorias, ¿no? Entonces, de ese tamaño fue la crisis de contenedores. Muchas gracias, profesor. Otra pregunta de Javier Castillo dice, profesor, muchas gracias. ¿Piensa usted estar actualizando estas disrupciones mensualmente? La respuesta es sí, y yo les diría que ahorita, sí, porque vamos, espero que la universidad me invite a dar la clase otra vez en julio, y obviamente son temas de actualidad y sí hay que estarnos actualizando, ¿no? Claro. Realmente la actualización es muy variada, o sea, tiene uno que la respuesta es sí, y hay que estar documentado con muchas fuentes, ¿no? Publicaciones nacionales, internacionales y revistas especializadas, ¿no? Pero sí, claro que sí lo voy a estar haciendo. Perfecto, profesor. Tenemos otra pregunta de Joaquín Díaz que dice, una de las sugerencias es incrementar el inventario, pero también la pandemia nos enseñó la importancia de la liquidez en las empresas. ¿Cómo piensa que podemos encontrar el equilibrio? Ok, ahí básicamente es un análisis de costo y de beneficio. ¿Cuál es el riesgo si no tengo inventario? ¿Hasta dónde puedo afectar? ¿Y cuánto es el inventario que puedo tener, no? Yo les diría ahorita, los microchips es un componente muy costoso. Sin embargo, el otro día una persona que se dedica a las ventas ahí en la compañía donde yo trabajo, me decía, oye, dice, pues haz un stock de controladores. Y le digo, bueno, pero ¿cómo se te ocurre pedirme un stock de control de procesadores o de PLCs si no tengo para instalar los equipos de este mes, ¿no? Entonces, la respuesta es, yo les diría que ahorita muchas empresas, si pudieran, tendrían, a pesar del alto costo, tendrían un inventario de microchips, ¿no? Por otro lado, hay algo muy interesante en lo que son la fabricación de microchips. Las empresas productoras, para evitar mercado negro y acumulación indebida de inventario, están distribuyendo de manera equitativa los procesadores dentro de todos sus consumidores, ¿no? O sea, aunque nosotros le digamos ahorita a la compañía que nos provee los microchips, dame un inventario de 6 meses, no nos lo va a dar, ¿no? O sea, están distribuyendo de una manera equitativa la producción actual, ¿no? Lo tenía en mute, perdón. Muchas gracias, profesor. Y aquí tenemos otra pregunta de Miguel Alcántara que dice, el látigo en México por la situación de Ucrania, ¿cuándo visualiza usted que nos impactará y a qué grado? Yo creo que el látigo de Ucrania nos va a empezar, de hecho, como les dijera ahorita, ya tenemos
ya tenemos la crisis de los microchips. Yo estuve en una reunión con fabricantes de microchips en Estados Unidos y nos decían, oye, te voy a dar, para que se den una idea, yo necesitaría alrededor de 30 procesadores este mes y me van a dar nada más 2. Entonces la crisis ya está. Lo único que podemos augurar ahorita es que si me habían dicho te voy a entregar procesadores en 6, 8, 10 meses, pues yo creo que ahora va a ser más tiempo, ¿no? En el caso, esa pregunta es muy importante también porque a partir, yo les enseñé la gráfica del acero. El acero, si recuerdan, déjenme mostrarles la gráfica del acero. Aquí está la gráfica del acero. El acero ya traíamos un precio de $35 en enero de este año, en enero del 22. A partir de esta semana, el acero ya anda en 38 pesos otra vez. O sea, ya se está dando el efecto, ¿no? O sea, esto es un caos porque todas las empresas hacemos un budget de gastos, de ventas, etcétera. Entonces ya estábamos pronosticando el acero a un precio menor del 39 y del 35, porque dijimos va a seguir bajando, y en eso llegó la crisis de Ucrania y empezó a subir otra vez, ¿no? Entonces el efecto, yo pienso, en el caso específico del acero, ya estamos viendo lo que es la crisis de Ucrania con esa subida de precio, porque acero sí hay, pero bueno, ahorita va a tener lead times más largos y ya empezó a afectar, ¿no? Y en el caso de los microchips, lo que esperamos es igual un incremento de lead time para el abastecimiento. Muchas gracias, doctor. La doctora Joaquina Niembro tiene aquí una pregunta. Dice, muchas gracias por la interesantísima conferencia. Sabemos del gran impacto ambiental asociado al suministro. ¿Cómo se prevé la disrupción ocasionada por las empresas Net Zero que demandarán cadenas de suministro de bajas emisiones? Bueno, todas las empresas transnacionales y grandes y logísticas ya están trabajando en todo lo que es el cero emisiones. Hay navieras, por ejemplo, que ya tienen un barco con cero emisiones. No recuerdo ahorita el nombre, pero ya traen un barco en desarrollo con cero emisiones. DHL, por ejemplo, en toda su distribución, en su flota en Europa, ya está moviendo las cargas, en muchos casos con transportes eléctricos, y esos transportes eléctricos están captando la energía solar para transferir la energía eléctrica y de esa manera contribuir. Es un hecho que todas las empresas deben ir hacia allá. En el caso, por ejemplo, de las automotrices o empresas transnacionales grandes, un cambio muy importante que hubo ya hace algunos años fue el cambio de uso de equipo industrial dentro de las plantas, que antes era a través de gas LP, y era un motor o de gasolina incluso, y ustedes entraban a una planta y veían una nube cada vez que aceleraba un remolque o un montacargas. Actualmente, la mayoría de las plantas ya tienen montacargas, equipo industrial para el movimiento de materiales eléctrico. Hay algo también muy importante en la pregunta. Hay una iniciativa en la Unión Europea que todavía está en estudio, pero van a repercutir en los costos de impuestos de importación a las empresas de acuerdo a los efectos de gases invernadero
que generen en el lugar de la producción. O sea, México no va a poder decir, yo aquí produzco como quiero y hago lo que quiero. Entonces, al momento de exportar, por ejemplo, a Europa, va a tener que haber una certificación de todos los gases invernaderos generados en el proceso de producción, y eso va a ocasionar un mayor impuesto de entrada, o si no impuesto, porque hay muchos tratados de comercio internacional, sí va a ocasionar un sobreprecio de cualquier manera por esa generación de contaminación. Muchas gracias, profesor. Y bueno, vamos aquí con una última pregunta de Fer de la Huerta, que dice, ¿qué acciones como empresas son vitales que realicemos para no afectar más la crisis de los contenedores? Yo pienso que algo muy importante es la comunicación con el operador logístico. O sea, eh, hay un término que lo usan más los ferrocarriles, también las navieras lo usan, el embargo. Cuando una naviera nos dice, oye, es que estoy en embargo en el puerto de Los Ángeles, o el ferrocarril, el Kansas City, nos dice, estoy en embargo en Lázaro Cárdenas, quiere decir que no puede mover más la carga por saturación o por X impedimento. Entonces, algo que no tiene caso es mandar contenedores o mandar producto cuando ya tenemos un cuello de botella, ¿no? O sea, esa es la visión corta de decir, hay gente que dice, yo ya lo saqué de mi planta y ya va en camino. Pues sí, pero va en camino y nada más contribuiste a hacer más grande el cuello de botella y a hacer más compleja la operación, incrementando ahí una carga que no se puede mover, ¿no? Entonces, una es comunicación con el operador logístico, visibilidad de la cadena hasta donde sea posible en tiempo real, que ese es un gran reto en las cadenas de suministro, tener información en tiempo real y operar y tomar las medidas de acuerdo a eso, ¿no? Perfecto, profesor. Muchísimas gracias. No, bueno, hay muchos comentarios dándole las gracias por la presentación, una excelente ponencia, excelente exposición, presentación. Entonces, muchos comentarios de que estuvo muy interesante. Y pues, profesor, de verdad le quiero dar las gracias a nombre de la Facultad de Ingeniería de Posgrados, el haber aceptado nuestra invitación pues para dar esta plática. Seguramente se van a seguir dando muchos cambios y avances con todo esto de la crisis, sobre todo lo que está pasando entre Rusia y Ucrania. Ojalá nos pudiera más adelante dar otra plática para ver en qué punto estamos, de donde estamos ahorita, bueno, en cierto tiempo a ver a dónde llegamos con toda esta situación. Y pues ojalá nos pudiera acompañar en otra plática para, digamos, que sea la continuación de esta, pues para ver en qué vamos, qué ha Muy pasado y bien. en qué punto estamos de todo esto. ¿Puedo hacer un comercial, licenciada? Sí, por supuesto, profesor. Todos estos temas los vemos y los vemos muy a detalle en lo que es la materia de cadena de suministro en la Sí, maestría en logística efectivamente. internacional. Entonces, pues para todos aquellos que estén interesados, pues el profesor, como se los comenté al principio, el profesor Rafael es uno de nuestros profesores más importantes de posgrados, y esto se ve precisamente en la especialidad de la especialidad en logística internacional y en la maestría en ingeniería y gestión de la cadena de suministro. Entonces, son dos posgrados que nosotros tenemos aquí. Con muchísimo gusto, si requieren más información sobre acerca de alguno de estos posgrados, con muchísimo gusto acérquense a mí. Aquí les voy a dejar mi correo. Aquí les voy a poner mi correo en el chat para que todos los que les quieran más información y todo sobre estos posgrados, listo, ya se los puse en el chat. Con muchísimo gusto me pueden buscar a mí y les damos toda la información.
Muy bien. Igual, licenciada, si alguien tiene comentarios o preguntas que por razón de tiempo ya no hicimos, en mi correo, rlopezm de la UP, Lo voy a cualquier, poner aquí. cualquier comentario, pregunta, bienvenido, yo les respondo. rlopezm@up.edu.mx. Entonces aquí se los pongo en el chat. Listo. Ya se los puse en el chat para que ustedes puedan, ay, permítanme, nada más listo. Para que ustedes si tienen se quedan con alguna duda o con alguna inquietud, con muchísimo gusto le pueden mandar un correo al profesor Rafael y él les va a contestar cualquier pregunta que tengan o cualquier comentario que quieran hacer. Si tienen algún problema, no sé, que estén pasando por algún problema en sus empresas y, profesor, ¿cómo le hago con esta situación o lo que sea? Pues él con mucho gusto se los puede contestar. Muy bien. Pues, Muchas gracias, profesor, al licenciada. contrario, muchísimas gracias a usted por habernos acompañado. Y sobre todo, muchísimas gracias a todos ustedes por habernos acompañado. Recuerden que los jueves de After Business es el primer jueves de cada mes. Nuestro siguiente After Business vamos a estar viendo, no tengo todavía el tema exacto, pero va a ser de inteligencia artificial, entonces va a estar también muy interesante para que no se olviden de conectarse. Ya saben que nosotros les mandamos la invitación con la liga para que se registren y los esperamos el siguiente jueves, que sería el 7 de abril, en nuestro próximo jueves de After Business. Muchísimas gracias a todos por conectarse. Les mandamos un fuerte abrazo y seguimos a sus órdenes. Que pasen muy buena noche. Muchas gracias, profesor. Gracias a todos, gracias a ustedes.